Muy buenas y bienvenidos al canal, soy Saku y hoy os traigo un nuevo vídeo en el que hablaremos de los niveles de poder o capacidades de ataque de Dragon Ball, ocupando el periodo de Dragon Ball en el que hablaremos de el torneo de Tensian y el Duende Grulla, también trataremos la parte de Piccolo Daimao y también el tercer torneo de las artes marciales, ya el torneo de Piccolo Jr. Con ello hablaremos de los niveles de poder de los personajes más significativos dentro de estas sagas. Os pondré ahora, estaréis viendo en pantalla, el minutaje dependiendo de los temas de los que tratemos, hablando de que es canon, de que es oficial, del argumento del 20%, las diferencias de poder. Así, si por lo que sea entráis otra vez en este vídeo o cualquiera de los otros que hagamos posteriormente o anteriores hablando de los niveles de poder, para que así no tengáis que volveroslo a comer y que ya dijeseis, oye, pues ya me enteré bien de lo que se refería cuando decía, ¿qué es eso de la diferencia del 20%? Para que así tengáis claro cuáles son las partes en las que consiste, pasaos por los minutajes de lo que os estoy contando. Puede que hayas visto algunos vídeos o hayas visto en algunas webs en los que te digan que, por ejemplo, pues Cell tiene 225 millones de unidades de poder, Goku Super Saiyano 3 tiene 1100 millones, Vegeta Super Saiyan 32, 15.000. Si te han vendido este tipo de cifras como canon u oficial, es probable que te hayan mentido. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿qué significa canon y qué significa que sea oficial? En el caso de Dragon Ball, ya que hay diferencias de conceptos de canon según la franquicia, ya que canon para Star Wars o Marvel tiene un significado bastante distinto, estaríamos hablando de que el canon serían los acontecimientos que han transcurrido en la obra que ha producido el autor y los detalles que más adelante haya sacado. En este caso, la obra del autor es el manga, por lo que el contenido canon sería el manga, más lo que él haya explicado en otras entrevistas y declaraciones. Este tipo de declaraciones son tomadas en cuenta cuando el autor pretende expandir su obra. En el momento en el que, como nuestra amiga J.K. Rowling, se le empieza a ir a lo mejor un poquito la plapa y empieza a hacer expansiones que son a lo mejor tal vez más fruto de determinada ideología o determinada agenda política, o para sacar y promocionar lo nuevo que vayas a hacer de tu obra, diciendo lo primero que se te haya podido pasar por la cabeza, aunque esto contradiga claramente lo que ha ocurrido en las obras que tú mismo has publicado, entonces es cuando las declaraciones del autor pasan a valer un cagarro. Como ya hemos dicho, lo canon aquí es el manga, no el anime, ya que Toriyama no estaba detrás de la producción de este más allá de algunas intervenciones o algunos diseños, y es simplemente una adaptación animada del manga, al igual que por ejemplo las películas de Harry Potter o la serie de HBO de Juego de Tronos. Son adaptaciones de sus respectivos. En el caso de Dragon Ball, el anime es una adaptación a serie de animación del manga, Harry Potter es una adaptación de un libro a película y Juego de Tronos es una adaptación de libro a serie de televisión. ¿Qué significa que sea oficial? Significa que tiene el logo de la franquicia, es decir, en el caso de Dragon Ball, el manga, aparte de ser canon, sería un producto oficial, pero el anime, que no es canon, sí que sería un producto oficial, al igual que Dragon Ball GT, Dragon Ball Evolution, los videojuegos, es decir, oficial es todo aquello que no se hace por fans o personas que no tengan que ver con la compañía. Por ejemplo, Dragon Ball Multiverse, un dibujo que yo haga o un muñeco de arcilla de Goku que pueda hacer yo en mi casa, no son oficiales. Oficial es todo aquello que la compañía haya dado su consentimiento de producción, distribución y venta, o bien esté amparado bajo su sello. Por lo que si te han dicho canon y no hablan de manga o alguna declaración específica de Toriyama, o si te han dicho oficial y no te vinculan con un producto que haya sacado la compañía, te están engañando bastante fuerte. Un producto canon tiene un gran peso a la hora de determinar aquello que ocurre dentro del universo de una obra. ¿El producto oficial tiene ese valor para que podamos defender un argumento a capa y espada? La verdad es que no, porque, por ejemplo, Dragon Ball Evolution, como digo, es un producto oficial. O los videojuegos, en los que a lo mejor, según Budokai Tenkaichi 2, Dragon Ball GT termina con Goku adulto y Vegeta felices y contentos tras haber derrotado al dragón de una estrella en lugar del final canónico dentro de GT, que es Goku yéndose con Shenron, o que según las figuras oficiales 18 tiene unas peras del tamaño de balones de playa, pues obviamente eso es oficial, pero no es canónico dentro de los personajes, no es canónico dentro de su historia, por lo que oficial no quiere decir que sea canon, y puede tener más, el mismo o menos valor dentro de la lógica del canon que un producto que por ejemplo no sea oficial. Entonces el sello oficial puede ser una guía para entender mejor y más fielmente el universo del que hablamos o no.
Y en el caso de los niveles de poder, teniendo en cuenta que el relleno del anime consiste en alargar combates y que personajes objetivamente más débiles se peguen con otros que son muchísimo más poderosos con el fin de alargar un capítulo, pues la verdad es que perjudica más que ayuda. Por ejemplo, Gohan enfrentándose contra Freezer cuarta forma. No tiene ningún sentido. Y aquí es donde entra la discordia. Las Dainzetsus. Estas son consideradas las Biblias de Dragon Ball. En estas aparecen todos los datos referidos a lugares, técnicas, personajes y, como no, aparecen ciertos detalles acerca de los niveles de poder. Estas se recopilaron en España por parte de Planeta a modo de compendios, y en el cuarto es en el que nos aparece la información que había en la Dainzetsu relacionada a los niveles de poder. Se supone que Toriyama lo ha revisado y le ha dado el visto bueno, por lo que sería una expansión canon de la obra, pero todos sabemos cómo funciona este mundo y que hay mucho libro que se lleva una firma de alguien, pero que luego esa persona realmente lo único que ha hecho con ese libro es firmarlo. Por lo que Toriyama revisó fervientemente estos textos que se venderían participando de forma activa en su producción, o se leyó 4 hojas y se entretuvo con unos cuantos fajos de billetes que le habían dado para poner su firma. Pues no lo podemos saber, pero como la información que se da en ellas es muy buena, está en esa línea de si es canon o simplemente lo dejamos como producto oficial. ¿Revisó realmente Toriyama? Por lo que al analizar los niveles de poder diremos siempre cuál es nuestra fuente cuando hablemos de productos oficiales y canon. El resto serán meras elucubraciones sin un valor más allá del que quiera usted darle. ¿Por qué hacer un vídeo hablando también de opiniones, de niveles no oficiales y de teorías? Pues porque si no lo sabíais, pues estoy haciendo un fan manga de Dragon Ball llamado Dragon Ball Hell, que podréis encontrar con un enlace en la descripción. Y ya de paso, pues este vídeo me sirve no solo para exponer a la comunidad Dragon Ball mis teorías o ideas acerca de los niveles de poder, sino que también me sirve para que la gente que vea mi fan manga pues sepa los valores por los que me muevo cuando digo que tal personaje tiene una fuerza similar a la de tal otro. Por lo que este vídeo también me sirve a mí para hacer una biblia de niveles de poder de mi propia obra. Así que lo haremos de la siguiente manera. Si el borde del personaje es verde, significa que la cifra es canon, es decir, que aparece en el manga. Si es amarilla, significa que no aparece en el manga, pero aparece en las Dainzetsus. Y si es roja, significará que será una cifra del anime. Si es azul, es mía propia, que la he dado yo basándome en una serie de cosas. Revistas y demás historias que no tengan que ver con las Dainzetsus no serán tomadas en cuenta, ya que muchas se utilizan para promocionar algún videojuego o similares, y por esa misma Gohan Ozaru pues tendría la misma resistencia que Cell Perfecto a lo mejor en Budokai Tenkaichi 1, por lo que el mundo de los videojuegos y revistas queda totalmente descartado de estos vídeos, ya que son simplemente cosas promocionales que se hacen sin un gran valor que haya detrás de haber estado viendo de oye, ¿cuánta fuerza puede tener este de verdad? O son el valor que le sale de los cojones poner y fuera. La diferencia del 20%. ¿Qué es esto? A lo largo del manga de Dragon Ball se nos dan unos valores canon y podemos establecer que a partir de una diferencia de un 20% aproximado, es decir, que el débil tiene solo el 80% de la fuerza del oponente, un personaje pasa a tener una gran ventaja sobre el otro, por lo que utilizaremos ese 20% como indicador mínimo para separar personajes que tengan una diferencia significativa de poder con otros y hacernos una idea de cuál es su fuerza. ¿Y por qué 20 y no 30 o 40? Preparad la calculadora porque en estos vídeos vais a tener que utilizarla con mucha frecuencia. Sabemos que Vegeta tiene que estar cerca del medio millón que tiene Freezer en su primera forma. Sin embargo, cuando el emperador se transforma pasa a tener el doble de poder, es decir, que Vegeta estaría cerca de tener un 50% de la fuerza de Freezer, y como vemos Vegeta es incapaz de hacerle el más mínimo daño. La brecha es abismal, por lo que el canon nos asegura que si tienes un 50% de la fuerza del enemigo no tienes nada que hacer. Esto se complementa con otro momento canon en el que Goku llega a Namek y lucha contra las fuerzas Ginyu. En ese momento Goku tiene 90.000 unidades de poder según Dainzetsu. Espera, habías dicho que eso no es canon. Efectivamente, en ningún momento se dice esa cifra en el manga, pero sí que se dice que Goku usando el Kaioken tiene 180.000, por lo que blanco y en botella, que si usa el Kaioken por 2, pues entonces pasará a tener el doble de poder como bien se nos muestra en la saga Saiyan. Es decir, que si tenía 180.000 y usa el Kaioken por 2, pues hombre, 90.000. De esto hablaremos más en profundidad cuando lleguemos a los niveles de poder de la saga de Namek. Por ahora vamos a dejarlo así. Ginyu pensaba inicialmente que Goku tendría 60.000, pero el líder de las fuerzas especiales de Freezer tiene 120.000, y Jace dice que su Capi no tendría ningún problema, por lo que se nos vuelve a mostrar que tener un 50% significa que no tienes nada que hacer,
pero Goku, según el canon, saca un 180.000 y Hinju con 120.000 ya no es capaz de hacer nada contra él. De nuevo, incluso con menos distancia que un 50%, un rival queda invalidado para enfrentarse contra otro. Ahora vamos a apretar más las tuercas. Vegeta tiene 24.000 de poder en su llegada a Namek, mientras que Kiwi debe tener en torno a 18.000, ya que, como decían, estaba muy igualado con el Vegeta pre-enfrentamiento con Goku, y es capaz de borrarlo del mapa sin problemas. Esto nos deja con que Kiwi tiene un 75% de poder de Vegeta. La diferencia es de un 25%, para que te den una paliza. Esa diferencia también la podremos ver cuando Goku y Vegeta se enfrentan y Goku saca el Kaioken por 3. Por lo que establecido queda que si tienes una diferencia de poder canónica de un 25%, comes rabo intensamente. Por eso, para rebajar un poco, diremos que a partir del 20% la lucha ya está desigualada. Y como veréis, si utilizamos ese 20% a lo largo de todo Dragon Ball, los niveles de poder cuadran muy bien. ¿Qué personajes nos encontraremos? Pues obviamente no voy a poner a todos. Si esperas que aparezca el pterodáctilo del primer episodio, el tipo que se enfrenta a Goku cuando quiere robarle la tortuga, o incluso Bacterian o Ranfan, que se les elimina enseguida y no muestran habilidades más que oler mal o quitarse la ropa, más allá de cierta fuerza física, o si quieres le pongo un numerito a Pilaf, pero vamos, que es niveles de poder, joder, que al menos tengan algo de poder y que hayan hecho algo en su saga a nivel de fuerza, que tengan cierto trasfondo. Podría decir Pilaf 4 y quedarme tan a gusto, pero vamos a centrarnos en personajes con cierto renombre e importancia dentro de las artes marciales. No creo que nos importe Mai o Shu saber cuánto tienen de unidades de poder, joder. Y luego tampoco hablaremos de los Kames o todas esas historias, porque eso pues puede ser totalmente relativo y podemos irnos a las cifras que nos salgan de los cojones. Por lo tanto, tampoco entraremos Goku tiene 30, pero si lanza un Kamehameha 85... No vamos a entrar en esas cosas porque es imposible que realmente le podamos sacar una cifra lógica y sensata a eso. Lo habíamos dejado al comienzo de la saga del segundo torneo de las artes marciales. Habíamos estimado que Goku tenía 140, que Yamcha tenía 50 y que Krillin tenía 65, además de Muten Roshi con 110. Si tiene usted alguna duda del porqué de estas cifras, le recomiendo que se vea el vídeo de Dragon Ball que subí con anterioridad al canal, para así entender por qué partimos de esta base. Tendrás un enlace de todas formas en la descripción de este vídeo. En esta saga nos podremos encontrar no solo a las 4 tortugas que hemos visto, es decir, Muten Roshi, Goku, Krillin y Yamcha. También aparecerán las grullas, es decir, el Duende Grulla, Tensian y Chaoz. Además de estos habrá otros personajes de importancia terciaria, como son Pamputo, el Rey Chapa y el Lobo Hombre. A este último lo dejaremos fuera de la ecuación, ya que realmente no podemos saber nada de su fuerza. Está claro que es más fuerte que un humano normal al haber superado las eliminatorias. Luego también vemos que le humilla a Muten Roshi salvajemente, así que realmente no hay una cifra adecuada para esto, porque va a estar entre los 139 de Muten Roshi y los 10 de alguien más fuerte que una persona normal, y teniendo en cuenta que es un personaje que sirve para dar cierta tonalidad cómica al torneo y que será un personaje del que jamás volveremos a saber, pues yo creo que no le voy a dedicar ninguna cifra porque ¿para qué? Es imposible darle un número más allá del que queramos mientras sea mucho más débil que Muten Roshi. Así que estos son nuestros personajes. En esta saga se nos va a facilitar bastante la tarea, ya que Dainzetsu nos dará unas cuantas cifras, y en mi opinión, bastante buenas, cuadrando con lo que habríamos dicho en el vídeo anterior. Estas cifras serían 180 para Goku y Tensian, 139 para Muten Roshi / Jackie-chan, coincidiendo en este caso con el manga, y 120 para el Duende Grulla. Ahora, ¿por qué estas cifras me parecen adecuadas? Por un lado, Goku había tenido una buena construcción, partiendo de sus 10 de base al empezar la serie, luego le habíamos puesto 80 en el primer torneo, 140 cuando derrota a la Red Ribbon, y ahora después de estos 3 años de entrenamiento, 180. Estas cifras valdrían para que Tao Pai Pai o Muten Roshi estuviesen por debajo de él en el momento en el que se enfrenta a los luchadores de Baba la Divina, ya que como vemos Muten Roshi no es capaz ni de ver los ataques que hace Goku, y son cifras que le permitirían estar lo suficientemente lejos de Krillin y Yamcha, por lo que Goku justificaría esta fuerza. ¿Qué pasa con Tensian? ¿Por qué el mismo poder? Porque realmente están igualados, los dos iban cansándose y los dos iban muy parejos durante su encuentro. Unas veces cobraba uno, otras veces cobraba el otro. El factor ring fue determinante al final, pero en una situación normal cualquiera de los dos podría ganar, por lo que decir que ambos tienen la misma fuerza parece adecuado. Muten Roshi 139, es una cifra que aparece en el manga, así que
de entrada nos la tenemos que comer. A Muten Roshi le habíamos metido con 110 anteriormente, al nivel de personajes como Son Gohan, el Duende Grulla o Topai Pai, suficiente poder como para ser más fuerte que Goku, Krillin y Yamcha en el primer torneo. Le pondríamos más débil en ese momento que el Duende Grulla con 120 por varios motivos, y es que este 120 se marca en el momento del segundo torneo, es decir, 3 años de diferencia respecto al momento en el que le ponemos el marcador de 110 a Muten Roshi. El encontronazo que quiere tener el Duende Grulla con Muten Roshi podría justificar un entrenamiento por parte del maestro asesino, y que a lo mejor también pudiésemos decir que tendría 110 en la parte de la Red Ribbon, pero bueno, es que los dos andarían realmente así, y es que tenemos a Muten Roshi muy endiosado, pero es que el Duende Grulla conoce una cantidad de técnicas bestiales, tened en cuenta que controla el vuelo, el Dodonpa o el Kilojo. O sea que os digo que incluso contabilizándole en todo momento 120, tampoco sería descabellado pensar que en el momento de la Red Ribbon el Duende Grulla fuese más fuerte que Muten Roshi, ya que el Duende Tortuga llevaba años retirado y, según sus propias palabras, en muy baja forma. Ahora, con el entrenamiento que nos dice Muten Roshi que ha hecho para enfrentarse a Goku, podría haber recuperado su forma física. Esos 139 serían lo suficiente como para darse una paliza a su antiguo yo, poder seguir teniendo respeto por personajes como Topai Pai a nivel de fuerza, que el Kamehameha sea suficiente como para quitarse de en medio al Duende Grulla, está cerca del nivel del antiguo Goku como para decir que no lo tendría tan fácil y perder contra Tensian, que aún no estaba peleando en serio y se guardó bastantes técnicas, ya que ese 139 no tendría nada que hacer contra los 180. Por otro lado, el Duende Grulla 120, como alguien más fuerte que Tao Pai Pai, teniendo en cuenta que sabe además volar, y es el creador de las técnicas como el Dodonpa o el Kilojo. Aunque no le hayamos visto nunca pelear, tiene toda la pinta de ser alguien muy poderoso. Con esos 120 se justificaría su derrota contra Muten Roshi, ya que el propio Tensian dice cuando está peleando contra Muten Roshi que Jackie Chan parece más fuerte que el Duende Grulla. También se justificaría que fuese capaz de matar a Chaoz, por lo que también podríamos decir que puede ganar a Tao, ya que la técnica del maestro siempre será mucho más refinada y sin duda avanzada que la de su hermano menor. Estas 4 cifras, 3 de Daizenshuu y una del manga, estarían bien marcadas y justificadas. Ahora vamos con el resto. Hay que tener en cuenta, según datos canónicos, que Krillin tendría 205 en la saga Saiyan y Yamcha 177. Por lo que sabemos que este es el máximo al que aspiran hasta el comienzo de Z, por lo que ha de dejarse un margen para su lucha en el torneo de Piccolo Jr. Para ello necesitamos ver cómo son los combates de Goku. De entrada partimos de esos 180 de Goku, según Daizenshuu este sería su máximo. Sin embargo, no lucha con todo su poder contra Krillin, ya que como él dice, cuando se enfrenta a Ten, solo estaba peleando con el nivel de poder adecuado para una competición. Y según lo dice, y se pone a pelear como si fuese una batalla real, Tensian tiene que también pelear con todo porque empieza a retroceder, por lo que entendemos que el Goku que derrotó a Krillin y comenzó su enfrentamiento con Tensian recibiría una paliza del propio Goku que va en serio, así que pongamos ese 20% de diferencia con el Goku que habría derrotado a Krillin, y eso nos deja 140. La pregunta es, ¿cómo lo derrotó? ¿Muy fácilmente o de forma muy complicada? Pues lo cierto es que le fue increíblemente sencillo. Cuando Goku puso sobre la mesa este nivel de juego, Krillin no tuvo absolutamente nada que hacer, por lo que le calculamos otra diferencia del 20%, y eso nos dejaría que Krillin podría tener 110 de fuerza. Esta posición le colocaría con la misma fuerza que Tao Pai Pai. Todo apunta a que Krillin debe rondar esa fuerza, ya que cuando Goku demuestra su velocidad, el Duende Grulla y Tensian entienden que en efecto Goku tiene poder de sobra para matar a Tao. Por lo que podemos entender que Goku estaría usando un poder suficiente como para que el hermano del Duende Grulla no pudiera seguirlo. Eso nos da pistas de que Krillin, al forzar a Goku a llegar a ese punto, podría tener esa fuerza. Goku estaría usando el poder máximo que calculamos debería tener en la saga de Baba la Divina, donde su velocidad al máximo haría que Ackman con 100 o Muten Roshi con 110 no pudieran verlo. Exactamente lo mismo que habría ocurrido aquí con Krillin. Por lo que, de nuevo, se justifica que rondase ese poder. Además, el propio Krillin dice que Yamcha tiene más o menos la misma fuerza que él, y Yamcha sorprende a Tensian, por lo que sería normal pensar que tuvieran un nivel alto dentro del lore de ese momento. Así que sería también adecuado decir que rondarían esa cifra, aunque por debajo del Duende Grulla, ya que el único pensamiento que tiene Tensian para decir que alguien es más fuerte que el Duende Grulla es cuando se enfrenta contra Jackie Chan. Así que dejaremos a Krillin con 110 y a Yamcha con 100, algo más débil. El motivo de que piense que Krillin es más fuerte es porque Krillin tiene cero confianza en sí mismo, ya lo vimos en el primer torneo, pero en este segundo tampoco muestra mucha más confianza. Cuando ve a Yamcha usar el Kamehameha, flipa, pero el muy tonto tenía la capacidad para usarlo también, y a la primera que prueba le sale. Por eso yo creo que aunque Yamcha tenga más confianza en general,
excepto cuando se trata de Goku, pues Krillin tiene que tener, como dice, más o menos la misma fuerza, y teniendo en cuenta que ya le sacaba algo de ventaja en el anterior torneo y que luego cuando lleguemos a la parte de Z veremos que Krillin está por arriba, yo definitivamente diría que Krillin sigue siendo más fuerte. Con esto Yamcha y Krillin serían más fuertes que el Goku del primer torneo, estarían en el escalón de Muten Roshi del comienzo, del Duende Grulla, de Tao Pai Pai, de Son Gohan, aunque yo creo que todos ellos serían capaces de ganarles debido a su experiencia de lucha y su técnica. A Chaoz yo le pondría con un 20% de diferencia respecto a Krillin, 88 que redondeamos a 90. Krillin es mucho más fuerte en una lucha cuerpo a cuerpo que él, como podemos ver en el manga. Debe recurrir al vuelo y a la parálisis para poder evitar que Krillin lo machaque. El poder de la parálisis no es un indicador fijo de poder, sabemos que puede afectarle a enemigos más poderosos como Krillin o Goku, pero que contra rivales como Nappa, donde la diferencia es demasiado alta, no es efectiva. Por ello creo que es indicado decir que Krillin realmente le saca mucho, lo que pasa es que Chaoz tiene unas técnicas bastante molonas y tiene que recurrir a ellas, porque si no, no tenía otra salida para aguantar los ataques del discípulo del Duende Tortuga. Aunque cerca yo le colocaría por debajo que Yamcha también, ya que como vemos las diferencias se irán acrecentando poco a poco, por lo que un poco más lejos del escalón de Muten Roshi y similares, pero mucho más fuerte que los humanos normales y pudiendo perder contra el Duende Grulla. Y ya solo nos quedarían Pamputo y el Rey Chapa. Yo diría que Pamputo tiene 80, la misma fuerza que Goku en el primer torneo. Recordemos que a Namu le habíamos puesto 70, por lo que podría ser más fuerte que él. Por un lado, Goku y Krillin dicen que si no era para tanto, 80 le seguiría dejando bastante por debajo de ellos, así que eso justificaría sus palabras. Pero por otro lado, Muten Roshi les dice que están equivocados, que Pamputo es realmente fortísimo. Lo que pasa es que ellos han superado los límites humanos, al igual que Chaoz, que también, habiéndole puesto 90, le dejamos por encima de Pamputo. Además, Pamputo revienta el decorado de la misma forma que hizo Goku en el primer torneo, así que me parece adecuado ponerles una cantidad similar. En lo referido al Rey Chapa, aquí la cosa está más jodida, ya que a pesar de caer en la primera ronda de las clasificatorias, lo cual nos da bastante bajón respecto a su nivel de poder, pienso que es increíblemente fuerte para un humano normal, más incluso que Pamputo. Yo diría que podría tener unos 110, más fuerte incluso que Yamcha, y al mismo nivel que gente como Tao Pai Pai. Esta cifra es jodidamente especulativa, pero os voy a justificar mi decisión. Yamcha dice que hay que tener cuidado con él porque es alguien muy fuerte. Podríamos decir que Yamcha peca por sobrevalorar al enemigo, ya que no es consciente de la fuerza que se está gastando él ahora mismo, porque ahora es muy poderoso después de entrenar con Muten Roshi, y que ya han superado por mucho a todos los demás. Podría ser. Pero el problema es que Muten Roshi, que entiendo que sabe bastante más, también dice que el rival de Goku es fortísimo y que si Goku no ha mejorado, lo mismo le da problemas. Eso quiere decirnos que Muten Roshi tiene un gran respeto por este enemigo. Luego Goku pelea y gana, sí. A lo que Krillin le dice que si lucha tan en serio, se cansará. Lo cual nos quiere decir que Goku se estaba moviendo a unas velocidades que para Krillin pues son respetables. Sin embargo, Goku dice que tuvo que pegar flojito al Rey Chapa y que ya tenía ganas de enfrentarse a alguien fuerte como ellos, refiriéndose a Krillin, Yamcha y Jackie Chun. Y los tres se quedan en plan de sí, claro. Y el propio Muten Roshi, que se mostraba confiado hacía unos minutos diciendo que había entrenado y que no le iba a poner para nada fácil la victoria, piensa que lo mismo va a tener problemas ante esta actuación de Goku contra el Rey Chapa. Por lo que, para mí, estas páginas colocan al Rey Chapa a la altura de este grupito. Y con eso tendríamos a todos los personajes de esta saga. Ahora vamos a por la siguiente, Piccolo Damao. En esta saga tenemos dos niveles de poder que se nos establecen en Daizetsu, y son la fuerza de Goku y de Piccolo, ambos empatados con 260, remarcando que el Piccolo de 260 es el Piccolo rejuvenecido. Por lo demás, el resto de personajes a analizar serían Piccolo, pues con sus distintas formas y creaciones, es decir, drum, cimbal y tambourine. A piano podríamos ponerlo, pero es que en todo el manga no se pega ni una vez y se muere sin siquiera pelear. Realmente lo mata a Goku porque le da una hostia a Piccolo, Piccolo sale disparado y entonces en el choque mata a Piano. Es decir, podríamos contar como que Piano tiene 10, como podríamos decir que tiene 100, que todo valdría, porque como no se le ha visto hacer nada, se entiende que tiene que ser más débil que Cimbal, que Tambourine o que Drum, pero nada más, de ahí ya la cifra que queramos. Y por otro lado también tendríamos a Yajirobe. Vamos a empezar con Tambourine. 140. ¿Por qué? Pues simple, porque necesitamos un punto intermedio. Por un lado, para que pueda derrotar a Krillin, siendo más fuerte que él y sacándole una diferencia del 20% ya que lo mata fácil, y por debajo de Goku también tiene que estar, porque cuando el Saiyano ha descansado del torneo,
puede reventarlo sin mayor esfuerzo, por lo que también se marca esa diferencia del 20%, quedando Krillin con 110, Tambourine con 140 y Goku con 180. En cuanto a Zimbal y Yajirobe, se nos hace más complicado de medir. En su momento Yamcha y Krillin dirán que lo vieron en la Torre Karin y que parecía ser muy fuerte. Además Yajirobe pelea bastante bien y le aguanta un poco a Goku. Parece además que tiene una resistencia extraordinaria, porque le aguanta los golpes sin problemas. Es verdad que Goku pelea muchísimo mejor, le ganaría en ese sentido de calle, pero Yajirobe tiene mucha resistencia física. Hay que tener en cuenta que este no es el Yajirobe que luego pasará de todo y como mucho llevará unas alubias. En este momento de la historia Yaji estaba muy fuerte. De hecho, teniendo en cuenta que aguanta algunas de las hostias de Goku, aunque posiblemente nuestro prota no fuese absolutamente con todo al combate, yo diría que sí que podría estar empatado con Krillin. En esta saga Yaji ya digo que es muy poderoso, por lo que le voy a dar 110 también. Ya sé que tenemos ahí un empate entre Rey Chapa, Tao Pai Pai, Krillin, Yaji y el Muten Roshi del primer torneo. Pero me parece imposible determinar quién sería más fuerte más allá de factores de experiencia y conocimiento en técnicas. O sea, todos se andan por el mismo escalón, todos están en el mismo sitio. Y ahora pues podemos decir, hombre, Muten Roshi conoce más técnicas, por lo tanto es posible que pudiésemos decir que sea el más fuerte. Rey Chapa también es un maestro peleador expertísimo, Tao Pai Pai es el asesino número 1, hombre, yo a esos les colocaría por encima, Krillin y Yaji tal vez un poco por debajo en ese sentido de ellos, teniendo en cuenta la resistencia de Yajirobe, ¿podría con Krillin? Porque Krillin es mucho más experto como artista marcial, pero el otro le aguanta mejor los golpes, entonces ¿cómo andarían? Es un empate técnico al final entre todos esos. En cuanto a Zimbal, Yaji lo derrota sin problema, por lo que yo le pondría 80, con esa diferencia del 20%, un poquito más redondeado hacia abajo porque le derrota sumamente fácil, aunque sí que es cierto que sus rayos son peligrosos. Sin duda se nota que es un demonio creado para buscar esferas, al contrario que Tambourine, que había sido creado para derrotar luchadores. A Piccolo con capa le podría poner unos 170, ya que aunque estén algo igualados, Goku le lleva bastante ventaja. Sin embargo, hay tremenda liada cuando se quita la ropa. Podríamos ponerle 225, ya que la diferencia de ese 20% serían los 180 de Goku. Poder suficiente para apalearlo sin mayor problema. Rejuvenecerle le dejaría en 260. En cuanto a Drum, lo podría poner un poco por debajo del Piccolo Daimao viejo. Yo voy a decir 210, lo suficiente para derrotar sin problema a Tensian de 180, pero que no tiene nada que hacer contra el Goku de 260. Más o menos con la misma fuerza que, ya digo, el Piccolo Daimao viejo. Por lo que con eso tendríamos otra saga concluida. Con esto ya solo nos queda la saga final de Dragon Ball, el tercer torneo de las artes marciales. Aquí tendremos que evaluar la fuerza de muchos personajes: Goku, Krillin, Yamcha, Tensian, Chao, Tao Pai Pai, Piccolo Jr., Yajirobe, Kamisama, Mr. Popo, Chi-Chi. A Muten Roshi ya no le tendremos que seguir la pista, ya que como se ve a lo largo de todo Dragon Ball Z y en este fragmento en el que habla con Tensian, ya no está a la altura y ha sido completamente superado por las nuevas generaciones. Así que sí podríamos decir que puede haber aumentado un poco su fuerza a lo largo de los años y que no haya perdido el toque. Pero lo que no tiene sentido es colocarlo con el nivel que por ejemplo lo pusieron en Super, ya que eso contradice la filosofía del personaje, que buscaba retirarse y que admite que en varias ocasiones haberse quedado muy atrás del resto. O sea, es decir, es que entrenó en las sombras, te están diciendo que no, también lo dirá en la saga Cell, que ya en qué tiempos Muten Roshi era el hombre más fuerte del mundo. Entonces va contra la filosofía del personaje, por lo que siempre podemos decir que a lo mejor, yo que sé, a la altura de Super pudiese haber aumentado su fuerza, a lo mejor tuviese 500, 1000 o algo así, pero no podemos decir que tiene 15 millones, porque ni de coña, porque va en contra del personaje. Todos se motivaron bastante porque Goku se entrenara con Kamisama, por lo que sería normal pensar que mínimo se sacan esa diferencia del 20% a su yo de hace 20 años, mientras que luego para Z, cuando Bulma mira el scooter, su mejora podría haber sido algo menor, ya que como dice Piccolo parece que Goku pues a la paz le ha hecho entrenar no tanto como debería, no con el mismo entusiasmo que había entrenado otros años. Y si Goku, que es un flipado de la lucha, ha relajado un poco el ritmo, podríamos esperar lo mismo de sus compañeros. Por lo tanto, la diferencia debería ser menos abismal en el caso de esos 5 años que pasan cuando llegan los Saiyanos.
Esto nos deja que Yamcha, según cifras oficiales del manga, tiene 177, Tensian 250 y Krillin 205 en la saga Saiyajin, por lo que tendremos que poner números a los intermedios. Así que empezamos con Chop. Esa diferencia del 20% dejaría unos 115, con su antiguo yo que le habíamos dado 90, es decir, moviéndose en el mismo escalón que Duende Grulla, Top Pai Pai, Muten Rossi en su aparición y algunos más. Por otro lado, Yagi, a quien decíamos que era mucho más poderoso en este momento de lo que lo sería en un futuro, ya que incluso Yamcha y Krillin le dicen a Goku que en la Torre Karin habían visto a un chico que parecía muy fuerte, por lo que desde luego Yagi se tiene que andar por el nivel de los otros terrícolas. Otra cosa es que a partir de este punto no entrene ni el huevo. Otra subida de unos 20% le dejarían con 140, suficiente como para superar el escalón que ocupan Muten Rossi, Top Pai Pai o el Duende Grulla. Con 140 sería alguien realmente muy fuerte, aunque diría que Yamcha le supera a pesar de haberle puesto en la anterior saga por debajo, quedándose ahora Yamcha con 160. ¿Por qué pongo esto así? Pues como digo, los años hasta la saga Saiyan tienen pinta de haber sido bastante relajaditos. Así que en lugar de poner una diferencia del 20% respecto a la saga Saiyan, pongámosla de un 10%. Se han hecho más fuertes, pero con la calma. 160 ya sería tener mucha fuerza para un humano, por lo que justificaría haber sorprendido a Kamisama, aunque el pobre de Yamcha no tuviese nada que hacer. Pero desde luego aguantó bastante más que Yajirobe, así que eso justificaría el adelantamiento de Yamcha, habiendo tenido un incremento en lugar de una diferencia del 20% de un 40%, justificada con la fuerte motivación que según Muten Rossi habrían tenido al conocer lo que había pasado con Goku. Ahora es el turno de Krillin. Habíamos puesto 110 y en la saga Saiyan tendrá 205. ¿Con cuánto le dejamos ahora? Pues yo diría que 185. Krillin le lleva ventaja a Yamcha y desde luego en Z nos lo dejan claro. Y es capaz de hacer que Piccolo meta otra marcha que desde luego no se esperaba bajo ningún concepto tener que aplicarle a Krillin. Además es capaz de aguantar tremendo golpe de Piccolo, creyéndose todos que habría muerto. Qué sorpresa al ver que no, que lo ha podido aguantar, llevándose la ovación de todos, incluido Goku, Muten Rossi, por haberse convertido en un luchador de semejante nivel, e incluso Piccolo se sorprende y piensa que quizás no sea tan fácil controlar el mundo. Así que me parecería normal pensar que Krillin se ha vuelto bastante más fuerte que Yamcha por la reacción que todos han tenido al verlo, y por obligarle a Piccolo a aumentar el nivel. Por eso la diferencia respecto a Z le dejaría yo con un 10% y eso nos dejaría 185, en el mismo escalón de poder en el que se encontrarían pues Tensian y Goku en el torneo anterior. Y hablando de Tensian, ¿cuánta fuerza podríamos ponerle? Pues yo diría que 225. De nuevo, también una diferencia de un solo 10% con respecto a los 250 que tendrá en la saga Saiyan, suponiendo esos 225 del tercer torneo, un incremento de su poder respecto a los 180 de la saga Piccolo Damao, que le distanciarían un 20%, por lo que de esta forma también conseguiríamos que Tensian fuese capaz de darse una paliza a su antiguo yo. Con 225 se colocaría por encima de Drum y al nivel de Piccolo Damao viejo. Un buen incremento de su poder que aún así le mantendría algo alejado de Goku y Piccolo Damao rejuvenecido en esta última saga. Ahora, ¿cómo se mezcla esto con el resto de personajes? Por un lado tenemos al Rey Chapa, al cual pues entiendo que habrá mejorado algo, pero pasa un poco lo de siempre. Si el medidor es Goku y gana por paliza, pues poco podemos saber de cuánta fuerza tiene. Le habíamos dicho que tenía 110, pues ahora yo qué sé, le ponemos 120 porque ha aumentado su fuerza, pero bueno. Más o menos andará con la misma que el Duende Grulla, pero todavía en el mismo escalón. En cuanto a Chi-Chi es muy complicado. De nuevo, Goku es la vara de medir y le gana por absoluta paliza. Sin embargo, Muten Rossi dice que su técnica es fantástica y desde luego pelea bastante bien, por lo que poco más se podría decir. Desde luego es más débil que Yamcha o Krillin, porque ninguno de ellos parece impresionado porque pudiera generarle problemas, sino por la sorpresa de que esa chica pelease tan bien. Así que me saco un poco la cifra del culo y digo que Chi-Chi alcanzó los 130. Es una cifra que sale en una revista. La imagen es bastante incoherente en algunas partes porque dice cifras como la de Kamisama con 220, Mr. Popo con 1000 y pico, Top Pai Pai Cyborg con 210 o Muten Rossi 180, no entiendo muy bien por qué. Pero podríamos decir entre a lo mejor 80 mínimo y 130 máximo para que tuviese así la fuerza de Gujima, pues y esos 130 que serían por debajo del otro Goku a la altura de Muten Rossi, o sea, habiéndose metido en el escalón ya del Duende Grulla y todos estos. Así que venga, vamos a decir que 130, nos vamos a la máxima. Me parece un poco exagerado, pero bueno, yo qué sé, es lo que queráis, porque como solo se pega con Goku, pues tampoco hay forma de medirlo en condiciones. En cuanto a Tao Cyborg,
aparece su cifra en la misma imagen en la que aparece la de Chi-Chi. Se dice que tiene 210. Me parece una cifra un poquito alta. Sin duda su poder debe haber aumentado una barbaridad. Decíamos que tenía 110 y el Duende Grulla, antiguo mentor de Tensian, decía que ni Tensian podría con él. Eso deja que como mínimo Tao debería tener 180 de fuerza. 210, como dice la revista, le haría estar por debajo de la fuerza de Tensian actual que le hemos puesto de 225, pero me parece muy poca diferencia de poder para Tensian, luego siendo capaz de parar el Dodonpa con su energía simplemente y ganarlo de un solo puñetazo. Así que yo diría que tendría más unos 190, suficiente como para derrotar al antiguo Tensian, para que Yamcha le diga a Ten que si quiere ayuda, para derrotar a Chaos, eso ahí sin problemas, para que el Duende Grulla y él muestren tanta confianza, pero lo suficientemente lejos como para que el Tensian actual pueda humillarlo. Por eso yo le dejaría en 190, que sería casi tan fuerte como Drum, pero yo creo que por debajo. Si no, 210 ya se nos queda casi con el nivel de Piccolo Daimao viejo. Ahora nos quedaría Mr. Popo, Kami-sama, Piccolo Jr. y Goku. Debemos partir de la base de los 260 que tenían Piccolo Daimao y Goku en su enfrentamiento. Estos son los mínimos, y estos 4 personajes deberían ser más fuertes que eso. De entrada Goku se enfrenta a un Tensian de 225 y la cosa está bastante igualada. Vemos que Goku no se cansa, como nos indica Muten Rossi, mientras que Tensian, aunque sí que sigue el ritmo, acaba jadeando. Parece ser que Goku tiene más fuerza, pero que le falta velocidad debido a la pesada ropa que llevaba. Así que sería un poquito más fuerte, pero en contra la parte de la velocidad. Mira, vamos a dejarlo en 225 también, 230 y ya está. 225 para que no salgan números enteros. Sin embargo, al quitarse la ropa es capaz de ganar sobradísimamente a Tensian. Si aplicamos esa diferencia del 20%, Goku tendría 280 de poder cuando derrota a Ten y comienza su pelea contra Piccolo, ambos peleando con esa fuerza. Pero entonces Piccolo le dice: oye Goku, no lo estás dando todo, y es que parece que ambos personajes se estaban reservando, y ahí es cuando sacan todo su poder, por lo que aplicamos de nuevo esa diferencia del 20%, dejándonos a un Piccolo y a un Goku de 350. Como Goku tendría algo más de fuerza con lo que habíamos dicho de Tensian, es más fuerte que Piccolo como veríamos en la saga Saiyan, pues vamos a decir que Piccolo se queda con esos 350 y que Goku se queda con 360. Estas cifras cuadrarían ya que 360 y 350 serían sus máximos poderes, mientras que en la saga Saiyan su fuerza a tope sería 416 y 408. Obviamente ya os he dicho que no contamos Kames y demás historias, por lo que, ojo cuidado, que habríamos cuadrado estas cifras con el inicio de Z, ya que la diferencia sería de un 14% aproximado de ambos personajes con respecto a Z, lo justo para haber aumentado su fuerza de una forma maja, como para derrotarse a sí mismos, pero por debajo de lo que estarían acostumbrados a subir en otras ocasiones con otras elipsis de saga que habían durado menos años incluso. Así que Kami-sama y Mr. Popo para finalizar. Aunque según Abridged Mr. Popo tenga el poder infinito, vamos a decir que en la serie original no. Si Goku tenía 260 y Popo lo reventaba, vamos a darle ese 20% de diferencia de poder, un poquito menos, ya que sobre todo es por habilidades de Ultra Instinto prácticamente, por lo que le derrota, con lo de que esquiva rollo mantener la mente fría. Y quieras que no, eso ya es un puntazo. Así que en lugar de 325, que sería ese 20%, vamos a decir que Mr. Popo tenía 310. Ya que Goku le aguanta bastante. Y Kami-sama, que según dice el propio Mr. Popo es mejor que él, pues vamos a darle un poquito más. Los 310 ya sería capaz de zurrar a Goku como lo hace, pero vamos a darle un poco más y vamos a subirle a 330. De esa forma se quedaría por debajo del Goku y del Piccolo Jr. del tercer torneo, pero mantendría más fuerza que Piccolo Daimao, Mr. Popo y el Goku que se enfrenta contra Piccolo Daimao. Cifras aproximadas, como siempre digo, no hay nada que realmente esté escrito salvo las que tienen un halo verde, que son cifras del manga, o las que tienen un halo amarillo, que son las cifras que da Dain Zetsu. El resto son invenciones propias, por lo que, oye, yo pienso que nos han cuadrado bastante bien. ¿Qué opináis vosotros? ¿Estáis de acuerdo? Así que gente, lo vamos a dejar. Si queréis dejar alguna cifra que ya digo, pues vosotros hubieseis puesto de alguna otra forma, pues ponedla en los comentarios. Y gracias por haberlo visto, espero que os haya gustado, que os haya sido útil. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!